Buenos días, otro viernes en un tiempo de Dios, un tiempo con la palabra del Señor en esta mañana. Qué hermoso es reunirnos para estudiar la palabra, qué hermoso es reunirnos para recibir de Dios. Hoy queremos seguir hablando de épocas de montes, ¿ok? Del monte de la victoria a la cueva de la depresión. Esa es la vida de Elías, del monte de la victoria a la cueva de la depresión. Pero cómo Dios lo reenfocó de nuevo, lo redireccionó para llevarlo de nuevo al monte. Y yo creo que en la etapa de cada uno de nosotros hay épocas que a veces podemos estar en las alturas, en los montes, y hay épocas que debido a circunstancias y a situaciones específicas nos metemos en la cueva. Quizás en la cueva del desaliento, en la cueva de la depresión, en la cueva de la inseguridad. Pero qué lindo es cuando Dios nos vuelve a reenfocar. ¿Quién puede dudar de que Elías era el profeta de fuego? ¿Quién puede dudar de que Elías era un profeta lleno de fe, un hombre que hizo maravillas en el nombre del Señor y bajo la guianza y el poder del Altísimo? ¿Quién puede dudar de eso? Elías fue un profeta que conoció al Dios que es capaz de controlar la naturaleza. Elías conoció a un Dios que es capaz de gobernar el universo y controlar cualquier fuerza. Elías conoció ese Dios y lo conocía. Un Dios que le dio el poder para aún resucitar muertos, desafiar a profetas falsos, hacer descender fuego del cielo y detener el cielo por 3 años y medio para que no lloviera. Y después, por la oración de Elías y por la palabra del Señor, lluvia de nuevo sobre la tierra. ¿Quién puede dudar de ese Elías? ¿Quién puede dudar de que fue un héroe de la fe? Sin embargo, aún los héroes de la fe siempre también pueden tener momentos difíciles, momentos de victoria, como la victoria del Monte Carmelo, pero también de las victorias más grandes se pudo haber pasado a una etapa difícil en su vida, a una etapa de confrontación, a una etapa ambivalente, una etapa que muchas veces podía estar arriba y podía a veces estar abajo. Yo le llamo como los electrocardiogramas que nos reflejan alturas y descensos. Así también las emociones pueden estar encontradas, pueden haber épocas de alturas y épocas de descensos, porque el alma, hay cosas pululando en el alma que tratan de sacar al hombre y desenfocarlo de su misión. Eso era lo que pasaba en la vida de Elías. Elías, un hombre que hizo maravillas en el nombre del Señor, sin embargo, en una etapa de su vida se desenfocó de la misión a la cual el Señor lo había llamado. Se desenfocó de la voluntad de Dios y se dejó llevar por impulsos humanos, por los impulsos de nuestra naturaleza carnal. Mira qué tremendo lo que dice Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Hizo maravillas, oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Pero también Elías, en un momento determinado y ante circunstancias negativas, ante palabras desafiantes, como nada más y nada menos que de esa mujer llamada Jezabel, un espíritu diabólico, un espíritu manipulativo, sedicioso, como fue el espíritu jezabélico que dominó la nación israelita, hizo que Elías huyera. Mira lo que nos dice Primera de Reyes 19. Del versículo 1 en adelante nos habla de cómo Jezabel, cuando se enteró que Elías había hecho esas grandes maravillas bajo el poder de Dios, que fuego había descendido del cielo, que Elías había hecho volver el corazón del pueblo a Dios, que el pueblo reconoció que había servido a la idolatría y a dioses de Baal y de Acera y de Astarot. De pronto el pueblo se vuelve a Dios. Elías confronta a esos 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera en el Monte Carmelo y hace, ¿verdad? Establece juicio de Dios en aquel lugar. Cuando Jezabel supo lo que Elías había hecho, dijo, ciertamente voy a matar a Elías. Y envió palabras a Elías de confrontación, palabras de poner a Elías, ¿verdad?, en una posición no muy confortable. Dice en Primera de Reyes 19:3,
Viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Qué tremendo. Elías, de ese monte de la victoria, de ese monte de la victoria, pasó a la cueva o a una posición de depresión, de desaliento, hasta el punto que se quiso morir. La depresión a veces lleva a las personas a no querer seguir viviendo. ¿Qué le estaba pasando a Elías? Como puede pasarnos a cualquiera de nosotros en un momento determinado, cuando enfrentamos circunstancias difíciles, cuando nos vemos acorralados, cuando nos vemos, ¿verdad?, bombardeados por la vida, por situaciones, por personas, cuando nos vemos bombardeados por el enemigo, que el enemigo está persiguiendo de alguna manera nuestra vida. Muchas veces la posición que tomamos no es la posición más adecuada porque nos desenfocamos, ¿verdad? Vienen los distractores de la vida cristiana para distraernos, para desenfocarnos, para sacarnos de la misión, para que no hagamos la voluntad de Dios, sino nos dejemos llevar por esos impulsos humanos de la naturaleza humana, por esas cosas del alma, ¿verdad? Por las emociones, por los sentimientos, por pensamientos negativos. Eso era lo que estaba pasando en la vida de Elías. Elías dijo: no quiero más vivir, no soy mejor que los demás, ¿por qué me están ocurriendo estas cosas a mí? Y comenzó un estado depresivo, de desaliento, un siervo de Dios con desalientos. Bueno, porque es que la palabra del Señor no nos engaña. La palabra del Señor nos hace ver héroes de la fe, pero al mismo tiempo estos héroes de la fe, con sus limitaciones, con sus errores, con sus luchas, ¿verdad? Con los desafíos que hay que enfrentar a cada día. Así que Elías estaba ahí desafiando algo que él no podía controlar, que eran sus propias emociones y sus propias ambivalencias. Qué tremendo. Y se refugia y se duerme y quiere morirse. Una de las características más tremendas de una persona en depresión es que quiere dormir, quiere morirse, no quiere oír nada, quiere encerrarse en sí mismo, no quiere estar en contacto con la vida, porque esos desafíos son muy grandes. Qué tremendo que siempre el Señor tiene una palabra y tiene una respuesta para esos periodos en que pudiéramos estar tristes, desalentados, podemos estar en una situación, ¿verdad?, difícil en nuestros hogares, en nuestra familia, a niveles personales. Pero qué lindo es que el Señor viene con una palabra de aliento para Elías. Dice: y echándose debajo del enebro, en el versículo 5, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Levántate, come, Elías. O sea, no sigas postrado en esa condición de pobrecito yo soy el único que he quedado, yo soy la única persona que he luchado y ahora mira lo que me pasa por hacer el bien y ahora mira lo que me pasa por confrontar al propio enemigo. El ángel del Señor, Dios mismo enviando ese ángel, le dice a Elías: levántate y come. Es necesario que te alimentes, es necesario que te reenfoques, es necesario que te redirecciones, es necesario que vuelvas a tomar bríos. Estás desalentado y la palabra del Señor te va a dar aliento, ¿verdad? La palabra de Dios, como un pan de vida, te va a volver a reenfocar porque has perdido la misión, la asignación que has tenido. Has perdido el rumbo, Elías. Estás en una ambivalencia almática y es muy importante que reenfoques tu visión hacia la voluntad de Dios. Dios está ahí para ti. Dios quiere que continúes haciendo la labor. Así que es tiempo no de dormir, es tiempo de levantarte y comer, volverte a alimentar, volverte a nutrir. Y dice que Elías se volvió a dormir después que comió. Era tal la depresión que por segunda vez se volvió a dormir.
Dice en el versículo 6, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, una segunda oportunidad. De nuevo el Señor tratando con la vida de Elías, como trata con la vida de nosotros a diario cuando nos desenfocamos o estamos tristes o tenemos temores o inseguridades en nuestra vida o no sabemos la respuesta que vamos a tener para una situación en particular. Así que por segunda vez le tocó y le dijo, levántate y come porque largo camino te resta. No has terminado con la misión. Aún tienes que hacer algo más, Elías. No has terminado. No permita que los distractores de tu vida, los distractores que muchas veces nos desenfocan, los temores, las inseguridades, tomen el corazón tuyo. Levántate, Elías, levántate a hacer la voluntad de Dios. Él pensó quizás que había fracasado en su misión. Él pensó que quizás como profeta, ¿verdad? Había fracasado en lo que Dios le había dado para hacer y quería renunciar a todo. Pero el Señor lo vuelve a alentar y le dice, quiero que te levantes. No huyas más de un enemigo derrotado. Ese es un enemigo derrotado. Jezabel, Acab y todos aquellos que han servido a otros dioses son enemigos derrotados. Tú has tenido la victoria y quiero que de nuevo recobres la pasión, la visión, el deseo de servir, el deseo de saber lo que Dios tiene para ti. Así que el Señor lo hace levantarse, lo hace comer y dice, largo camino te resta. Se levantó pues Elías, dice en el versículo 8, comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Qué lindo. El monte Horeb es el monte del encuentro. El monte del encuentro, el monte Horeb es el monte Sinaí también, el lugar donde Moisés se encontró con la presencia de Dios en esa zarza, el lugar donde Moisés llevó luego a la nación de Israel para recibir el tabernáculo, recibir la ley y recibir la gracia de Dios, ¿verdad? El poder de Dios, infusionarlos para seguir en las próximas jornadas a la entrada a Canaán. El monte Horeb es el monte de los encuentros. Ahí Elías conocía también a su Señor y Dios le dijo, te voy a reenfocar, tienes que ir de nuevo al monte. No, no, no. Allá en un monte tuviste victoria, pues tienes que volver al monte del encuentro, porque muchas veces, hermano, tenemos victorias en los montes, pero nos desenfocamos. Somos como ese electrocardiograma, vamos hacia arriba y hacia abajo. Pero qué bueno que el Señor nos reenfoca, ¿verdad? No permitas que ningún distractor de la vida tuya pueda sacarte o desenfocarte. Vuelve de nuevo a reconectarte con Dios en el monte, le dijo el Señor a Elías, en el monte Horeb. Allí te voy a volver a dar las estrategias. Allí te voy de nuevo a encender con la asignación nueva que te voy a dar. Así que Elías se va para el monte Horeb. En el monte Horeb, el monte del encuentro. Pero dice la palabra, miren hasta dónde llegaba la situación de Elías en su alma, en sus pasiones, ¿verdad? En esos impulsos humanos, en eso que lo había noqueado de tal manera que lo había tirado al suelo. Pero el Señor le está afirmando a Elías diciendo, no tires la toalla. No es el tiempo de menguar, es el tiempo de crecer. No es el tiempo de ir para atrás, es el tiempo de avanzar. No es el tiempo de derrota, es el tiempo de victoria. No es el tiempo de, mira, de dejar caer lo que Dios tiene para ti. Es el tiempo de tomar de nuevo el fuego, la pasión, de volver a encender la visión para la misión o la asignación que tengo para ti. Así que llega Elías y ¿saben lo que hace Elías? Nada más y nada menos que se mete en una cueva. Pero el Señor no quiere en cuevas. Las cuevas del pobrecito yo, las cuevas de ¿qué voy a hacer? Las cuevas de ¿podrá el Señor utilizarme? Las cuevas, ¿será esto demasiado? Y creo que es demasiado difícil para Dios. La cueva de la depresión, la cueva de la autocompasión, la prueba del egocentrismo, la prueba de
yo soy la única persona que he quedado. La prueba, ¿verdad? La cueva de aquellos lugares donde nos encerramos, que muchas veces no queremos salir, ¿ok? La cueva muchas veces de la oscuridad, donde el Señor tiene que venir a sacarnos de esa oscuridad a la luz. Qué lindo. Pasó toda la noche en esa cueva, pero vino palabra del Señor a él. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces metido en esta cueva? ¿Qué haces metido en esa oscuridad? ¿Qué haces metido, verdad, en ese espíritu de autocompasión, egocentrismo, pobrecito yo no soy mejor que los demás y mira lo que me pasa, me han abandonado, me han dejado? Elías no quiso continuar con la asignación, sencillamente. Elías se deprimió hasta tal punto que quería morirse. Elías también se excusó con Dios, apuntando quizás a la negligencia de otros que la había, la falta de valor de los otros profetas que lo había, los desvíos doctrinales que se encontraban en algunos de estos profetas y se habían ido a servir a dioses falsos y habían dejado al Dios de la vida, a la irresponsabilidad de otros. Porque es cierto, otros habían sido irresponsables en el llamado, quizás otros habían huido cuando Elías había sido el único en ese momento que había enfrentado a los profetas de Baal. Elías estaba desalentado y se justificaba. Miren qué tremendo. Se justificaba con la falta de otros, con la irresponsabilidad de otros. Mira que él no hizo, mira que él dejó de hacer, mira que él está desviado, mira que él, ¿por qué tengo que ser yo el que asuma todo? ¿Por qué tengo que ser yo el que siempre esté en la palestra? Una respuesta autocompasiva y egocéntrica. Miren esto, se mete en la cueva y el Señor le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Cuando tú eres un profeta que tienes que estar allá, tienes que estar parado en el monte, tienes que ser un vocero en este tiempo, en un tiempo confrontativo, en un tiempo de apostasía, en un tiempo revuelto, en un tiempo donde los hogares se están destruyendo, en un tiempo donde la nación está perdida, donde aún el pueblo de Dios se ha desenfocado. ¿Cómo es posible, Elías? ¿Cómo es posible que estés metido aquí en esta cueva? Él responde al Señor en el versículo 10 del capítulo Primera de Reyes 19. Dice así: ¿qué haces aquí, Elías? Le dice el ángel. Él responde: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Sí, es cierto, había ocurrido. Han derribado tus altares, cierto, había ocurrido, y han matado a espada a tus profetas, cierto, había ocurrido. Y solo yo he quedado, no era el único, no era el único. Esta es una aseveración de Elías mostrando su egocentrismo, ¿verdad? Y su autocompasión. Pobrecito yo, el único que ha quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Elías estaba lleno de temores, de miedos, de inseguridades. Empezó a enfocarse en sí mismo y se desenfocó de Dios. Se empezó a enfocar en sus problemas y se desenfocó de Dios. Se empezó a enfocar en las circunstancias negativas y en los enemigos que lo estaban amenazando y se desenfocó de la voluntad de Dios. El Señor le vuelve a decir: sal fuera. Todavía está metido en la cueva Elías. Todavía está poniendo argumentos autocompasivos, pero metido en la cueva. Y el Señor le tiene que decir a Elías: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Sal fuera de la cueva, sal fuera de la autocompasión, del pobrecito yo, de la depresión, de los temores, de las inseguridades. O has perdido la visión con los distractores que tratan de desenfocarte, no solo de la misión y la asignación que tienes, sino de la voluntad de Dios, y que están tratando de llevarte por impulsos humanos, por la naturaleza carnal. Elías, trata de sacar la visión y trata de salir de esa cueva. Sal de la cueva del autoconformismo, sal de la cueva de la depresión, sal de la cueva del pobrecito yo, sal de la cueva, Elías, porque estás en el monte de Dios y quiero que te enfoques de nuevo en lo que tengo para ti. Sal fuera. Y dice
que aquí que Jehová pasaba. Qué lindo, porque el monte del encuentro, el monte Oreb, Dios quiere llevarnos a los montes. Los montes son los lugares donde nos refugiamos en Dios. Los montes son cuando volvemos, es verdad, a ese momento de la intimidad con Dios. Los montes son los tiempos quietos en la presencia de Dios, donde de nuevo eres infusionado con la gracia y el poder de Dios. Elías, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en ese viento furioso, ¿verdad? Muchas veces Dios se puede mostrar de una manera poderosa, grande, ¿verdad? Tremendo, pero en este caso no estaba ahí. Dios no quería mostrarle a un hombre deprimido esa fuerza y ese poder del mismo Dios. No, quería tratar con Elías de una manera diferente, porque Dios tiene tratos para con nosotros de maneras diferentes. En un momento determinado Dios nos tiene que sacudir, en un momento determinado Dios nos va a estremecer, en un momento determinado vamos a ver un viento poderoso como el día del Pentecostés, que era un viento recio que llenó toda la casa. Pero hay momentos que Dios quiere tratar de una manera diferente. Este era un hombre desalentado, un hombre sin aliento. Un hombre sin aliento, un hombre desalentado, un hombre que había perdido la visión. Así que el Señor lo tiene que de nuevo reenfocar. Dice, y quebraba las peñas ese viento, pero Jehová no estaba en ese viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Qué lindo, qué manera tan hermosa tiene Dios de tratar con cada persona, y trata con nosotros de manera personalizada, porque a no todos nos sirve la misma talla. No, a veces queremos imponerle a otros una manera en que Dios obra. No, no, Dios obra con cada uno de acuerdo a nuestra necesidad. Elías estaba en el punto de su mayor necesidad. Este era un hombre desalentado, deprimido, un hombre que está enfocado ahora en sí mismo y que ha perdido el rumbo porque los distractores en su vida lo habían desenfocado. Así que el Señor lo levanta, lo reorienta, lo llama a la búsqueda y la intimidad en el monte Carmelo, en el monte Oreb, para que de nuevo cobre visión, fuerzas y pasión. Por eso lo mandó al monte Oreb, al monte Sinaí, para que volviera a cobrar la visión. Ok, lo reprende, lo saca de la cueva y le da el soplo de su espíritu. Qué lindo. Para un hombre desalentado no hay nada mejor que el silbido apacible del Espíritu de Dios. Para un hombre desalentado no hay como el trato suave y amoroso del Señor. Para un hombre desalentado y desorientado no hay como ese viento, ¿verdad? Ese neuma suave y delicado, el aliento de Dios para un desalentado. Un desalentado le falta aliento, y ahí viene el aliento, ¿verdad? El ruá de Dios, ¿verdad? El neuma de Dios para alentar al desalentado. Qué lindo es el Señor cuando Dios no le está exigiendo que fuera mejor que todos, no, no, sino solo que cumpliera la voluntad suya. Dios le muestra que está queriendo, ¿verdad? Él tirar la toalla y autojustificarse, esgrimiendo el arma de la autocompasión. Porque según él era el único que había atravesado circunstancias difíciles, el único que el enemigo lo estaba persiguiendo, pero el Señor le afirma, ¿verdad? Le afirma con ese soplo, con la mano de su presencia. Estoy aquí contigo, yo no te he abandonado. Pero tú no eres el único, Elías. No pienses que los problemas por los cuales estás atravesando son solamente mis problemas. No, todos tienen problemas. Todos han tenido que enfrentar de alguna manera u otra situaciones
¿verdad? Difíciles, como tú y como yo. Todos enfrentamos en un momento determinado situaciones difíciles. A veces pensamos que la situación nuestra es la peor, la situación nuestra es la más difícil, pero no, hay personas que a veces están enfrentando situaciones, ¿verdad? Y confrontaciones bien difíciles, pero qué lindo es que el Señor estaba ahí con él. Así que él le pone la excusa, ¿verdad? Al Señor, pero el Señor empieza a mostrarle con ese silbido apacible, delicado, su presencia para alentar a un desalentado. Dice, cuando lo oyó Elías en el versículo 13, cubrió su rostro. Antes no había reaccionado, pero cuando Dios lo trata con tanto amor y Dios le dice, no vengo aquí para castigarte, ni para condenarte, ni para decirte por qué te has deprimido, porque a veces pensamos que los siervos de Dios no tienen por qué deprimirse o no tienen por qué atravesar por situaciones difíciles. No, aún los héroes de la fe los vemos sujetos a pasiones, como tú y como yo. Pero qué lindo, el Señor no viene con espíritu condenativo, sino con un silbido apacible y delicado. Y le dice a Elías, a ver, Elías, vuelve a infusionar esa llama de fuego. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso. Eso lo movió. Eso lo movió. Nada movía Elías, nada. El ángel le dijo, levántate y come. Él comió y caminó, pero aún así se metió en la cueva. Nada movía Elías hasta que vino el silbo apacible y delicado del Señor. El trato profundo en el espíritu del hombre. El trato del neuma del espíritu, porque el espíritu es el que da vida. Oh, nada aprovecha, nada es tan importante como la presencia de Dios, el Espíritu Santo, tratando, ¿verdad? De espíritu a espíritu, del Espíritu de Dios al Espíritu de Elías. Y dice que Elías salió de la cueva de la depresión, de la cueva de la autocompasión, de la cueva del desaliento, de la cueva de la inseguridad, de la cueva del desenfoque, de la cueva oscura donde estaba y se puso a la puerta de la cueva. Y dice que vino una voz diciéndole, ¿qué haces aquí, Elías? Y él responde, he sentido un vivo deseo, vuelve con sus argumentos al Señor, ¿verdad? Han derribado tus altares, los hijos de Israel han decado tu pacto, han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado, Señor, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él viene delante de Dios con sus argumentos emocionales y sus temores, ¿verdad? Todavía, pero el Señor le dice algo y no hay nada, no hay antídoto mejor. No hay medicina mejor para la depresión, para el desaliento, para la inseguridad, para el desenfoque en la misión, ¿verdad? Y en el ministerio o el desenfoque en nuestras vidas personales, ¿verdad? Por los distractores de la vida y las circunstancias que nos asedian. No hay mejor antídoto, no hay mejor medicina que una nueva asignación. Para el deprimido, uno que está deprimido, muchas veces hay personas que están deprimidas, durmiendo por horas, no quieren saber de la vida, han tirado la toalla. Para el deprimido no hay nada mejor, escuchen bien, que una asignación. Así que el Señor le empieza a decir a Elías, Elías, es el tiempo de que entiendas que tienes que marchar hacia adelante. No te quedes metido ahí. Estás ahora en el monte Oré, en el monte del encuentro. Te he hablado de espíritu a espíritu y ahora, Elías, reenfócate, redirecciónate, cobra visión, pasión y fuego una vez más, porque tengo una asignación para ti. No hay nada mejor para la depresión y el desaliento que las asignaciones de parte del Señor, ponernos a trabajar, hacer algo por Dios, ¿verdad? Porque Dios todavía nos dice que largo camino nos resta. Y el Señor le dijo en el versículo 15 a Elías, le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás por rey sobre Israel. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre y llegarás y ungirás, perdón, a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abed Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Tres asignaciones importantes. Vas a ungir al rey de Siria, vas a ungir al rey de Israel y vas a levantar un nuevo profeta para pasar
una antorcha, un legado. Tú no te puedes ir de esta vida sin haber pasado legados y antorchas. Debes ungir, debes preparar, debes continuar con la asignación. Si te acabó la asignación del Monte Carmelo y piensas que todo ha terminado en tu vida, pues no, Elías. Es el tiempo de una asignación nueva para que te saque de ese momento en el cual has estado metido. Y dice el Señor, le dice, yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Así que el Señor le da nuevas asignaciones a Elías, nuevas asignaciones. O lo levanta, lo reorienta para que cobre la visión, trata con su vida personal, ¿verdad? Lo saca de la cueva de la desesperación y la depresión, lo pone en pie y le da nuevas asignaciones. Qué lindo es cuando el Espíritu de Dios trata con nosotros. Subamos al monte para el encuentro con Dios. Subamos al monte porque ahí vamos de nuevo a tomar la visión, la pasión, el fuego, salir de todas esas cosas que muchas veces nos distraen porque son distractores en nuestra vida cristiana, que nos desenfocan de la misión o la asignación que Dios nos ha dado, que nos desvían de la voluntad de Dios para que pongamos la mirada en nuestros problemas, nuestras circunstancias y en nosotros mismos. Y tercero, y muy importante, no dejarte llevar por esos impulsos humanos de la naturaleza caída, sino que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, pueda de nuevo infusionarte con una pasión y un fuego como nunca antes. Que Dios les bendiga en este día. Este es un día maravilloso, el día que ha hecho el Señor. Un día para subir al monte con Dios y volver a tomar la asignación de fuego que Dios tiene para tu vida y para tu familia y para tu llamado y ministerio. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Tiempo de Dios. Juntos para estudiar la palabra. Bendiciones.